Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Quiero principiar indicándoles cómo está el estatus el día de hoy en cuanto a los casos de coronavirus. 3 casos desde las 0 horas hasta las 18 horas del día de hoy. Luego de haber hecho 171 pruebas, 3 casos salieron positivos, lo que nos hace llegar a un total de 156 casos. Quiero decirles que esos 3 casos eran de personas que estaban en cuarentena y que vienen de la contaminación de una persona que está plenamente identificada y por lo tanto no hay peligro de que esto se expanda porque estaban perfectamente en cuarentenadas y aisladas. Al día de hoy podemos decir que vamos 19 personas recuperadas. Lamentamos el sensible fallecimiento de 2 personas que nos hace llegar a 5 personas fallecidas. Y tenemos 131 casos activos en la actualidad en los hospitales del Parque de la Industria y de Villanueva. Para poder ir aclarando la distribución de los casos, los vamos a hacer por regiones. En los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques se concentra el 79.5% del total de los casos, con un total de 124 personas con positivos. En Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos llevamos ya 12 casos que representan un 7.7% del total de los casos. En la región comprendida en Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso tenemos un total de 4 casos que hacen 2.6% del total. Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu arrojan 7 casos que representan un 4.5% del total. Por último, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, con 9 casos que hacen un 5.8% de la totalidad de los 156 casos. Por lo tanto, tenemos de esa manera distribuido para respetar la confidencialidad de las personas, porque hay algunos departamentos en donde hay un solo caso y hay un solo municipio. Y por lo tanto hay una sola persona y no quisiéramos que se viera reflejado algún acto de agresión, como ya lo hemos tenido en 3 intentos de agresión a personas, no solo las que portadoras del virus, las familias, sino incluso el personal de salud pública en el momento de llegar a hacer las pruebas o de retirar a las personas para llevarlos a los hospitales. En vista de todo lo que ha sucedido esta semana, estas son las disposiciones presidenciales que en el caso de calamidad pública y que representan órdenes para el estricto cumplimiento en todo el territorio nacional, que hace que las disposiciones del 28 de marzo y el 4 de abril sean sustituidas por estas. Estas disposiciones presidenciales en el caso de la calamidad y estas órdenes de estricto cumplimiento para la interpretación, integración y aplicabilidad de las presentes disposiciones presidenciales debe tomarse como principio rector el principio de la salud pública y el principio de justicia social en concordancia con la finalidad del Estado, que es, al final de cuentas, el bien común. Las siguientes medidas son de observancia general para el bienestar de los habitantes de la República de Guatemala. Son de aplicabilidad en todo el territorio, en los lugares y transportes de cualquier clase sometidos a la jurisdicción nacional, siempre dentro del marco legal y con respeto de todas las formas de organización social reconocidas en nuestra Constitución. Primero, en el ámbito temporal, se derogan las disposiciones, como ya lo decíamos, del 28 de marzo y el 4 de abril, siendo su último día de aplicabilidad el domingo 12 de abril del 2020 a las 24 horas, exceptuando los casos que a continuación diremos. Las presentes entran en vigor a partir del día de mañana a las 0 horas. Es de cumplimiento obligatorio las normas sanitarias de salud pública, higiene y seguridad ocupacional. Todos los habitantes, personas jurídicas, empresas y entidades privadas y organizaciones de cualquier naturaleza deberán obligatoriamente sujetarse y cumplir con lo siguiente:
Primero, aplicar las medidas, protocolos y recomendaciones sanitarias de salud, higiene y seguridad ocupacional para la prevención y contención del COVID-19 que se encuentra en las plataformas de comunicación virtual y portales electrónicos del gobierno, así como cualquier disposición establecida por las autoridades competentes, incluyendo los reglamentos sanitarios nacionales e internacionales. Segundo, dar seguimiento y cumplimiento al plan para la prevención, contención y respuesta a caso del coronavirus en Guatemala, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual se encuentra en las plataformas de comunicación virtual y todos los portales electrónicos del gobierno. Tercero, todas las personas deben de cumplir con la norma sanitaria de distanciamiento social, desarrollando sus actividades respetando entre sí al menos 1,5 metros de distancia para evitar el contacto físico innecesario. Las normas anteriores son de cumplimiento obligatorio para funcionarios y empleados públicos, para los contratistas del Estado, las entidades de todos los organismos del Estado, entes de gobierno, empresas públicas, entidades de derecho público en general, así como para el personal diplomático. Tercero, el cumplimiento del uso de la mascarilla como medida sanitaria es obligatorio para todos los habitantes sin ninguna distinción. El uso de mascarillas con los niveles de protección necesarios en todo espacio o lugar público, establecimientos estatales o públicos, espacios o lugar privado abierto al público, lugares privados de servicio y acceso restringido y en cualquier clase de transporte o tránsito, en el caso de personas presintomáticas, asintomáticas, pacientes diagnosticados y recuperados, su uso es obligatorio incluso dentro de su residencia o vivienda. En caso de incumplir el uso adecuado de la mascarilla, se considera una infracción contra la salud pública y se deberá en todo caso determinar la naturaleza de la sanción conforme al Código de Salud, la Ley de Orden Público o el Código Penal, según corresponda. Hago énfasis que la multa puede oscilar desde 7,000 quetzales hasta 150,000 quetzales el no uso de la mascarilla en lugares públicos. Cuarta, la suspensión de labores y actividades en el sector público y privado. Se suspende la asistencia a labores y actividades en las entidades del Estado, del organismo ejecutivo, así como el sector privado, hasta el domingo 19 de abril del 2020 inclusive. Este plazo podrá reducirse o ampliarse por disposición presidencial. Se exceptúan de la presente suspensión los entes públicos y los funcionarios públicos el personal de la Presidencia de la República y los integrantes del Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas. Las autoridades superiores y administrativas de cada ente estatal, el personal incorporado para atender el estado de calamidad, el personal de salud, asistencia social, socorro y auxilio de personas, seguridad y defensa nacional, así como el sistema penitenciario. El personal de recaudación tributaria, aduanas, migración, sistema portuario nacional y aeroportuario. El personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. El personal de cualquier otro servicio público esencial e indispensable, tanto de las dependencias del organismo ejecutivo como de las entidades descentralizadas y autónomas del país, incluyendo las municipalidades, y las que forman parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONREDO. En el caso de los organismos independientes del Estado, se recomienda que se continúe el sistema de administración de justicia con relación a las garantías judiciales indispensables y aquellas que determine la autoridad jurisdiccional. La continuidad de la potestad legislativa con relación a sus funciones principales, en especial las relativas para atender la presente calamidad. En todos los casos, el sector público y privado se deberá permitir y propiciar el teletrabajo o trabajo desde casa, promocionando o proporcionando los elementos necesarios para su desarrollo. El documento que se emita para habilitar la circulación o tránsito de funcionarios o empleados públicos, así como de los vehículos oficiales y o particulares para la ejecución de las funciones públicas, deberá incluir un número de teléfono para que las autoridades de seguridad puedan efectuar confirmación.
Es obligatoria la continuidad de los servicios y actividades de los entes del Estado, concesionarios, contratistas, personas individuales o jurídicas y de cualquier clase de entidad nacional o extranjera que presten de forma directa o indirecta los servicios públicos y privados que a continuación se detallan sin opción de cierre. Los hospitales, clínicas médicas, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y aseo públicos. En el caso de los hospitales públicos, se mantienen cerradas las consultas externas y todos los centros privados de atención de emergencias, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarios continuarán abiertos. Los servicios de suministro de agua a la población en cualquier modalidad. Los servicios públicos y privados de extracción de basura y desechos. Los servicios de seguridad pública. Las empresas de seguridad privada y transporte de valores, quienes deberán prestar el servicio de conformidad con lo estipulado en la ley de la materia y estar debidamente identificados. Los servicios de aeronavegación, los servicios de telecomunicaciones, telegráfico y de correo, el sistema portuario nacional y aeroportuario y las entidades y sistemas de seguridad portuaria y aeroportuaria. Podrán también el transporte pesado de carga y se restringe la circulación y tránsito del transporte pesado de carga en los municipios de Guatemala, Mixco y Villanueva del departamento de Guatemala en los horarios comprendidos de 4 a 9 de la mañana y de 14 a 17 horas de lunes a sábado. Esta restricción es de carácter general sin excepción alguna. La industria alimentaria y de producción agrícola continuará con sus labores, al igual que la industria farmacéutica, especialmente las farmacias y droguerías, incluso con el servicio a domicilio que podrá ser prestado las 24 horas del día. La industria de productos para la higiene de salud y la higiene personal, la industria de energía, transporte y comercialización de combustibles, incluyendo las gasolineras, derivados y gas propano, podrán estar también abiertas las 24 horas. Las actividades sujetas a restricción de horario se cierran y se mantienen cerrados, mejor dicho, todos los centros comerciales afines o similares por restricciones de salud pública las 24 horas del día, con excepción de los locales que presten servicios públicos esenciales o que estén establecidos en las presentes disposiciones. Se exceptúan de la restricción anterior los servicios o comercios que se describen a continuación. Dentro del horario de las 4 de la mañana a las 16 horas podrán realizar sus actividades cumpliendo con el distanciamiento social y el uso adecuado de mascarilla los comercios o servicios siguientes: los supermercados, abarroterías y tiendas de barrio, los hoteles, pensiones y su correspondiente servicio de alimentación que deberá ser hecha en la habitación de los huéspedes bajo su estricta responsabilidad. De igual manera, los bancos, financieras, aseguradoras y cooperativas, las actividades agrícolas, pecuarias, fitosanitarias y de recursos hidrobiológicos, las actividades ganaderas y el transporte de ayuda humanitaria. También podrán hacerlo los restaurantes prestando el servicio de alimentos únicamente por ventanilla hasta las 4 de la tarde o por procedimiento de llevar las 24 horas del día, si lo desean, servicio a domicilio para que puedan alimentar a la población que así lo desee. Eso sí, el transporte que deberán utilizar deberá estar debidamente identificado. Los mercados municipales y cantonales, en virtud de la concentración de personas que generan la dificultad de efectuar las medidas de prevención y realizar los correspondientes registros y controles extraordinarios, va a ser permitido que sigan abiertos, pero los horarios serán restringidos de 4 de la mañana a mediodía, es decir, de 4 horas a las 12 del mismo día. Por supuesto, se le hace un llamado a las autoridades municipales porque son las responsables de velar por la aplicabilidad de las condiciones sanitarias en los mercados, en especial lo relacionado al espacio de distanciamiento entre los proveedores y los usuarios, la no concentración de más de 2 personas en cada local, así como el uso obligatorio de la mascarilla.
El servicio de comida o alimentos en los mercados preparados está autorizada, pero no que puedan ser despachados y la persona sentada, sino que nada más para llevar los alimentos. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y fermentadas a partir de las 15 horas hasta las 4 del día siguiente. El consumo de las bebidas alcohólicas y fermentadas en lugares públicos se encuentra totalmente prohibido desde el día de mañana hasta el domingo 19 de abril a las 24 horas. Por lo tanto, las prohibiciones, cierres y suspensión de actividades se establecen en las formas y limitaciones de la manera siguiente. Primero, se prohíben los eventos de todo tipo y de cualquier número de personas en cualquier lugar. Segundo, se prohíben todas las actividades deportivas, culturales y sociales. Tercero, se prohíbe el funcionamiento del transporte público colectivo de pasajeros, tanto urbano como extraurbano, exceptuándose el transporte por motivos de salud y el contratado por las empresas que se encuentran dentro de las excepciones contempladas en estas disposiciones para movilizar a sus trabajadores o personal con autorización previa obtenida en el Ministerio de Economía. Cuarto, se prohíben las visitas en todos los centros penitenciarios con el propósito de evitar la contaminación, así como en los lugares de reclusión de los menores en conflicto con la ley penal en todo el país. Quinto, se prohíben las visitas a todas las instituciones de asistencia a personas de tercera edad o adultos mayores, en especial por el riesgo que tienen por el virus COVID-19. Sexto, se prohíbe el acaparamiento de los artículos de primera necesidad, medicina, combustibles o cualquier tipo de clase de bienes que sean necesarios y que se relacione con el combate a la pandemia COVID-19. Esta prohibición incluye el aumento injustificado en los precios de venta a los consumidores o al propio Estado. Séptimo, se suspenden todas las celebraciones y actividades religiosas presenciales, sea cual sea el número de personas, hasta el 19 a las 24 horas. Octavo, de la seguridad nacional y de la restricción a la libertad de locomoción con relación al ingreso y salida en las fronteras de la República de Guatemala, quedan las disposiciones siguientes. Hemos decidido continuar con el cierre de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional con las siguientes excepciones y consideraciones. Se permite el ingreso de los guatemaltecos, de los residentes permanentes y del cuerpo diplomático acreditado en todo el país. Los casos excepcionales debidamente determinados por la autoridad administrativa correspondiente, previa aprobación y supervisión directa del ente rector de salud y acompañamiento y en coordinación con el Ministerio de Gobernación. Todas las personas descritas anteriormente deberán someterse a una cuarentena obligatoria sin excepción, de manera inmediata a su ingreso al territorio nacional, incluyendo aquellos que gocen de cualquier clase de inmunidad o prerrogativa. El Ejército de Guatemala, de conformidad con las atribuciones establecidas en la Constitución Política de la República, la Ley Constitutiva del Ejército y demás leyes y reglamentos militares, así como la Ley de Orden Público, deberá realizar el despliegue operativo que impida el ingreso de personas en las franjas fronterizas. Se permite la salida del territorio de la República de Guatemala a las personas extranjeras bajo su estricta responsabilidad, quienes podrán salir por las fronteras de los estados vecinos que autoricen según su propia normativa. Se exceptúa de la prohibición de ingreso o egreso de las fronteras de la República el transporte de correspondencia y carga aérea, marítima y terrestre de importación o exportación. Los pilotos y toda la tripulación de los transportes deberán cumplir con las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social al arribo a Guatemala durante su estadía en el territorio nacional y deberán abandonar inmediatamente luego de la entrega de la carga o en caso sujetarse a la cuarentena obligatoria. Se permite el ingreso al país de tripulación o pasajeros extranjeros de carácter humanitario,
previa autorización de la autoridad administrativa correspondiente. Las personas que incumplan de forma dolosa o culposa las disposiciones presidenciales migratorias serán responsables penal y civilmente de las consecuencias que puedan derivar del contagio a terceros, así como las sanciones administrativas y punitivas correspondientes. En lo que respecta a la seguridad pública y las restricciones y limitaciones de la locomoción, los habitantes de la República deben asumir su máxima responsabilidad y colaboración en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de salud pública, siendo necesario que se mantengan cumpliendo con la norma preventiva de distanciamiento social o físico, por lo que se requiere su permanencia en su residencia, es decir, su hogar, su casa o apartamento, y salir de la misma solo en el estrictamente necesario y sujeto a las siguientes restricciones. Primero, la restricción de horario. Se establecen las restricciones de libertad de locomoción a los habitantes de la República de Guatemala, limitación que incluye el tránsito y circulación de personas, tripulación de pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre y particular y de pasajeros entre las 16 horas del día a las 4 horas del día siguiente. Es decir, el toque de queda se mantiene exactamente igual. La presente restricción entra en vigor el día de mañana a partir de las 0 horas y estará vigente hasta el domingo 19 de abril del presente año inclusive. Esta disposición deberá complementarse y aplicarse haciendo que la locomoción solo en el domicilio quede limitada la locomoción, circulación y tránsito de los habitantes sujetos únicamente a su propio domicilio, es decir, la circunscripción departamental por una semana más. El tráfico interdepartamental se mantiene prohibido, porque ha sido una medida que nos ha dado éxito en la contención y nos permite una mejor fluidez en la movilización de las unidades de socorro y el tránsito de los alimentos, los combustibles y lo que necesitamos como país. Los habitantes de las comunidades aledañas a ríos y lagos que se movilizan y adquieren alimentos y medicinas en dichas vías podrán continuar dentro del horario permitido, cumpliendo las autorizaciones de navegación correspondientes. Se exceptúan de estas anteriores las personas que trabajan en departamentos distintos a su domicilio y que realizan labores de las empresas o entidades que deben continuar prestando sus servicios o actividades, que deberá ser debidamente comprobado y autorizado. También quedan exentas de esto las personas expuestas y de alto riesgo a su salud, se sujetan a una restricción residencial en virtud del alto riesgo de contagio, por lo que se restringe la libertad de locomoción en todo el territorio nacional de las personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres en estado de embarazo y de niños, especialmente yendo a los mercados y los comercios que están permitidos. Esta limitación se aplica desde el 13 de abril hasta el 20 de abril a las 4 horas de la mañana. En el caso de las personas mayores de 60 años que por su naturaleza de función pública, trabajo o profesión deban continuar realizando sus actividades o servicios técnicos o profesionales, tanto en el sector público como privado, podrán continuar excepcionalmente, pero los empleadores o contratistas de los mismos deberán extremar las medidas sanitarias bajo su estricta responsabilidad y la aprobación previa de la persona adulta mayor. La restricción de viajes personales y recreación continúa. Se restringe la locomoción, circulación y tránsito de los habitantes a cualquier lugar de la República en vía terrestre, aérea, marítima, mar, lacustre o fluvial, con relación a cualquier tipo de viaje o traslado de naturaleza recreativa, social o familiar. Esta limitación aplica de igual manera desde el día de mañana a las 0 horas hasta el lunes 20 a las 4 de la mañana. Las actividades personales o de visita familiar restringidas en esta normativa podrán realizarse exclusivamente dentro de la circunscripción municipal o departamental y únicamente en los horarios permitidos entre las 4 y las 16 horas.
bajo la estricta responsabilidad de cada habitante. En lo que respecta a los vuelos, se permiten los vuelos oficiales, militares, de emergencia, ambulancia, fumigadores y todo lo que tenga que ver con la agroindustria, que estén debidamente autorizados y comprobados desde pistas registradas en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Hay prohibición de acudir a lugares públicos. Queda prohibida la visita de recreación personal, familiar o social a playas, lagos, lagunas, ríos o similares, así como asistir a cualquier actividad en áreas públicas, lugares turísticos o históricos durante toda esta semana hasta el 20 de abril a las 4 horas. Los cuerpos o fuerzas de seguridad civil y el Ejército de Guatemala deberán de articular de forma coordinada y de acuerdo con sus atribuciones el cumplimiento de la restricción a la libertad de locomoción en toda la República de Guatemala descritas en la presente disposición a efecto de que el personal bajo su jerarquía cumpla con estricto cumplimiento al respeto de los derechos humanos, lo relativo a la seguridad y las restricciones de locomoción, circulación y tránsito, además debiendo coordinar con los gobernadores departamentales, las policías municipales y las policías municipales de tránsito de las municipalidades del país. Se exceptúan de la restricción a las siguientes personas, es decir, pueden trasladarse en cualquier momento las personas que se encuentran en tratamientos de enfermedades crónicas o degenerativas. Para ello, su médico responsable deberá expedir el documento que lo acredite y anotar un número telefónico para su verificación. Además, se podrán llevar a cabo todos los traslados de urgencia que sean por motivos de salud. Quedan exentos de las limitaciones el personal de los medios de comunicación y difusión, que lo único que deberán es portar su identificación para que no tengan ningún problema en el cumplimiento de sus actividades informativas. Y eso sí, les pedimos que cumplan con los protocolos de prevención y salud ocupacional para que podamos llevar a cabo sus actividades sin ningún contratiempo. Quedan asimismo exentos los profesionales y técnicos que desempeñen sus servicios de salud debidamente acreditados, los abogados debidamente identificados y que demuestren fehacientemente que se encuentran ejerciendo su profesión con el objeto de auxiliar una causa penal por delito o falta flagrante o, en su caso, la presentación de garantías constitucionales. Esta excepción no es extensiva a sus acompañantes. Quienes conformen las disposiciones presidenciales vigentes deben de cumplir con sus funciones públicas, atribuciones o los servicios que prestan. A las personas que incumplan con los decretos gubernativos y las disposiciones presidenciales se les aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes. En cuanto a la seguridad social y la restricción a la libertad de residencia, en los casos de aislamiento y cuarentena en la residencia se podrá efectuar con vigilancia permanente o alterna presentada por las autoridades administrativas de salud o de seguridad del Estado. Las personas que incumplan de forma dolosa o culposa el aislamiento o la cuarentena o quienes colaboren con ello serán responsables penal y civilmente de las consecuencias que puedan derivar de contagio a terceros, así como las sanciones administrativas y punitivas correspondientes que pueden alcanzar hasta 6 años de prisión. La vigilancia epidemiológica y los cordones sanitarios son necesarios para el bienestar de la población de los habitantes y se llevarán a cabo en la circunscripción territorial que determine la autoridad de salud conforme a sus procedimientos y protocolos, de manera tal que se establezcan la vigilancia epidemiológica y los cordones sanitarios en los lugares en donde se determine, y estos deberán permanecer todas las personas establecidas dentro del cordón sanitario en su residencia y usar mascarilla en su vivienda y al momento de trasladarse en la vía pública o ingresar a cualquier instalación privada o pública del lugar al cual fue restringido. En caso de incumplimiento de lo que aquí establecido, se considera una contravención de las medidas sanitarias de salud pública y será sancionado drásticamente conforme el procedimiento penal establecido en la ley. En cuanto a las disposiciones especiales,
Se ordena a los gobernadores departamentales sujetarse al cumplimiento estricto de las presentes disposiciones. Se conmina a los consejos municipales y alcaldes municipales a dar debido cumplimiento de las presentes disposiciones presidenciales y procedimientos de salud en bienestar de los vecinos, así como aportar toda la información relativa a las medidas de higiene, efectuar una constante comunicación con sus comunidades y en los idiomas nacionales de su jurisdicción. Es importante que la regulación de las relaciones laborales y en virtud del riesgo y peligro a la salud de los habitantes de la República reconocemos una responsabilidad del Estado como organización social, entendiéndose que incluye a las autoridades gubernamentales y la población en general, que en el caso de trabajo en relación de dependencia, esa obligación se extiende a empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales. Los acuerdos o suspensiones que se celebre deberán desarrollarse conforme lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social mediante el Acuerdo Ministerial número 140/2020, siempre sujetos a los principios del derecho del trabajo. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento al personal de salud y de seguridad pública. A ese personal de los servicios de salud público y privado tienen una prioridad y libertad de locomoción en el desarrollo de sus actividades profesionales a la población. Han servido estos profesionales de la salud para que logramos contener esta epidemia de una manera maravillosa. Pero también los funcionarios y empleados públicos se les requiere su máxima consideración y apoyo al personal de salud y a las fuerzas de seguridad del Estado. En virtud de lo establecido en la Ley de Orden Público, toda persona, cualquiera que sea su condición o fuero, está obligada a prestar auxilio cuando le sea requerido por la autoridad, de acuerdo con las disposiciones que se contemplan en dicha ley. En cuanto a la comunicación a la población, las entidades estatales, privadas y comunidades, se establece que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia debe difundir la presente información y disposiciones en el documento de formato oficial. De igual manera, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, tal y como lo ha venido haciendo, deberá colaborar con traductores e intérpretes de manera que podamos llegarle a todas las personas particulares, autoridades indígenas, ancestrales y comunitarias, para que la información relativa a la prevención y combate del coronavirus, al igual que los decretos gubernativos y estas disposiciones presidenciales, se puedan traducir y comunicar en los idiomas mayas, garífunas y xincas, respectivamente. Estimados conciudadanos, así como hemos logrado controlar de una manera efectiva, que incluso hemos sido puestos de ejemplo en otras partes del mundo por lo que hemos hecho, quiero advertir que los índices de violencia intrafamiliar han aumentado. Yo sé que estar en la forma en la que hemos estado sometidos a la presión de 3 semanas, de 12 horas, de estar con toque de queda, no es fácil. Quiero pedirles a las mujeres que tengan problemas de acoso o de violencia intrafamiliar, que hagan sus denuncias de forma urgente al Ministerio Público, de manera que podamos protegerlas, de manera que podamos, como lo dije el 14 de enero, ser un aliado de las mujeres que son víctimas del maltrato intrafamiliar. Quiero también decirles que tomar estas decisiones no es fácil. Es difícil tener que tomar decisiones con tantos puntos de vista, en donde los académicos, las organizaciones sociales y todas las personas quieren opinar sobre lo que debemos de hacer, cómo debemos endurecer las medidas o cómo tenemos que aflojar las medidas, cómo tenemos que recuperar la libertad que perdimos a causa de esta enfermedad. Yo sé que es difícil para ustedes, pero no crean, para mí es más que para ustedes. Yo estoy seguro de algo, si nos unimos salimos, y lo hemos visto. Próximo miércoles entrará ya a funcionar el hospital de Quetzaltenango. Esta semana
estaremos prácticamente terminando los trabajos en el hospital de Petén. El hospital de Zacapa está avanzando y esperaríamos que lo tengamos terminado en no más allá de 2 semanas. Y el hospital de Escuintla arranca el día de mañana para que en 2 o 3 semanas tengamos 5 hospitales. En total, al día de hoy, tenemos 672 equipos de respiración. ¿Suficientes para enfrentar la crisis? No. Tenemos y necesitamos más de 800, según nuestros cálculos. Por lo tanto, gracias a los donativos y lo que está entrando al país y lo que va a comprar el Ministerio de Salud, vamos a superar, Dios mediante, en 45 días, unos 300 respiradores más para que podamos tener alrededor de 900 respiradores. Esta semana miraremos respiradores hechos en Guatemala, en donde gente está trabajando sin descanso, donde tuvimos que mandar a traer válvulas a Alemania para asegurarnos que los podamos realizar. Si esto funciona, tendremos 60 respiradores hechos en Guatemala, digitales, y si funcionan, tenemos la posibilidad de apoyar, incluso haciéndolos a otros países centroamericanos que tienen déficit en dichos respiradores. Estimados conciudadanos, hay un gobierno que está trabajando, como pudieron ver en Junta de Gabinete hoy domingo de Resurrección. Para todos fue una Semana Santa totalmente atípica, pero para los que tenemos fe, hoy es el día de la Pascua de Resurrección y creemos nosotros que esa Pascua de Resurrección nos tiene que llegar a todos, sin excepción. Tengamos fe en que las cosas van a cambiar. Y me están pasando un papel porque se me olvidaba una de las cosas muy importantes. Las clases en todos los grados, tanto en lo público como en lo privado, desde el nivel preprimario hasta las universidades, quedan suspendidas hasta el 30 de abril. Por lo tanto, no hay clases. Pero seguiremos teniendo a través de los medios de comunicación que ya nos están apoyando en la televisión y en la prensa, con las clases y las guías didácticas hacia los niños para que no perdamos tiempo, pero también estaremos recuperando el tiempo, Dios mediante, no teniendo vacaciones de medio año, porque prácticamente hemos tenido de más en este periodo. La situación no es fácil, pero quiero decirles que vamos muy bien. ¿Esperamos un repunte de esta enfermedad? Sí, lo esperamos. ¿Lo esperamos en las próximas semanas? Sí. Muchos quisieran que nosotros les dijéramos cuánto va a crecer la enfermedad. Por cada persona que nosotros tenemos en cuarentena, que hemos logrado determinar en la cuarentena, hemos impedido que hayan 10 personas más contagiadas en la calle. Hasta el día de hoy solo llevamos un caso comunitario, uno solo, en Patzum, y sigue la restricción en Patzum por lo menos 2 semanas más, hasta que tengamos la plena y total seguridad que no hay un solo caso. Tuvimos una noticia que fue dentro de todo lo que representa la vida, la esperanza de vivir, una mujer de Patzum, madre que tuvo que ser sometida a una cesárea y dio a luz a un par de gemelos. La madre, a pesar de ser positiva a coronavirus, sus hijos no son positivos, están en excelente estado de salud, bendito sea Dios, hasta el día de hoy. Están aislados de su madre, desgraciadamente. Los estamos tratando con mucho cuidado, porque para nosotros representan 2 vidas naciendo en medio de esta epidemia y 2 vidas que queremos entregárselas a su madre cuando se recupere, porque estamos seguros y tenemos fe que su mamá se va a recuperar y podamos entregárselos y devolverlos a su comunidad sanos y salvos. El gobierno está trabajando y yo sé que ustedes nos pueden ayudar haciendo que estas restricciones y estas disposiciones se cumplan para el bien de todos los guatemaltecos. Que Dios les bendiga, pero especialmente no se nos olvide de pedir que Dios bendiga a Guatemala.